Pensemos que tenemos esta... Bien chueco me quedó esta cosa, lo vamos a ver cómo vamos. Y aparece que hay algo mejor, ¿o no? Algo mejoró. Ya, parece que no. Imaginemos que tenemos este gráfico, tenemos precio y cantidad, recordando alguna cosita de economía, ya para hacer una pequeña introducción. Imaginemos que vendemos o que están vendiendo automóviles, ¿ya? ¿Ya? Entonces, imaginemos que a un precio de... ¿Qué auto puede ser? Puede ser un auto conocido. Un Tesla. Ya, sí, claro, muy conocido. Una Qashqai. Entonces, imaginemos que a 20 millones de pesos, cero personas compran una Qashqai. Cero personas están dispuestas a comprar una Qashqai. ¿Ya? Si estuviese, imaginemos, a 17 millones de pesos, una persona, aquí, una persona está dispuesta, ¿cierto?, a comprar una Qashqai. Si es que el precio fuese 15 millones de pesos, ¿ya? A lo mejor otra persona más también está dispuesta a comprarse una Qashqai. En total se venden dos Qashqai o dos Nissan Qashqai en el mercado. Si el precio bajara a 13 millones, a lo mejor por acá 4 personas están dispuestas a comprarlo. ¿Ya? ¿Cierto? Sí, profe. Va, A va medida que el subiendo la precio cantidad de disminuye. personas que, que van a optar por ese producto. Va Correcto. subiendo mientras baja el precio. Correcto. A medida que el precio disminuye, aumenta la cantidad demandada por el mercado en general. Es decir, y algo lógico, porque el precio disminuyó y entonces otra persona dice, yo también voy a comprar esta casca. Imaginemos lo siguiente, que si el precio estuviese a 10 millones de pesos, 6 Qashqai, bueno, aquí no puse el 5 porque, pero debería estar aquí entre medio, ¿vos entiendes? ¿Cierto? ¿Para qué voy a poner tanto de estar ahí entre medio? ¿Ya? Y aquí otro entre medio, así, 3, ¿ya? Entonces, imaginemos lo siguiente, que el precio actual son 13 millones de pesos. Ese es el precio. Bien. No, perdón. Entonces, fíjense que a un precio de 13 millones de pesos, ¿cuántas Qashqai se están vendiendo al mercado? En total son 4. Bien. Pero me gustaría que ustedes analizaran algo más, algo diferente. Fíjense, ¿qué opina la persona número uno? ¿Está contento con el precio de 13 millones de pesos? ¿Esta persona está contenta o no? Sí, profe. ¿Por qué? Porque estaba Quizás, dispuesto a pagar 17 millones de pesos y ahora vale 13 millones de pesos. Quizás tiene los recursos. ¿cómo no entendí? Discúlpame. ¿Tiene los recursos? ¿Cómo es? Tiene los recursos para pagarla. O sea, tiene
Eh, a ver. Tendría el dinero para comprarla y eso se vería en papel como si no fuera un problema, o sea, como que no le interesara el precio. Si esa persona es de las pocas que lo compran a ese precio, es porque ya puede hacerlo y se diría que... Uy, no entiendo nada de lo que me está hablando. Andrés, discúlpame. Intento. Fíjate que la persona número uno, mira, este es como la curva de demanda, ¿cierto? La voy a dibujar para que no haya enredo. Profe, Dígame. yo creo que no estaba conforme porque hubiese esperado un poco más tiempo y hubiese comprado como a 13 millones, ¿o no? Si no me equivoco. Ya, mira, eso es lo que quiero explicar, Pedro. La persona número uno no compró a 17 millones. La persona número estaba dispuesto a pagar 17 millones, pero el precio es 13, po. ¿Me entiendes tú? A todo el mundo le cobré 13, pues no es que... Cuando el precio es 17, solo una persona está dispuesta a pagar, a comprar. Cuando el precio es 15, no, pero el precio no es 15 ni 17, pues, el precio es 13. Ese es el precio. Por lo tanto, se venden 4, ¿cierto? Se lo lleva la persona 1, la persona 2, la persona 3 y la persona 4, cada uno se lleva uno a 13 millones de pesos. ¿Se entiende o no, Pedro? Todos pagan lo mismo. Aquí no hay, no es que una persona pague más que otra, sino que está dispuesto, porque la curva de demanda habla acerca de la disposición a pagar. Es decir, la persona número uno estaba dispuesto a pagar hasta 17, pero si el precio está a 13, ¿cómo se debe sentir esa persona? Bien, porque Claro, mejor, por cierto. mejor, se le va barato. Maravillado. Claro, Esperaba más. ¿cierto? Sí. Por supuesto que sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? La persona número dos, bueno, la persona número uno debe estar contenta, feliz, por rebosante, porque está dispuesto a pagar 17 millones de pesos, pero al final pagó solo 13. La persona número dos, ¿cómo se siente? También bien, también. También se siente contenta, Sí. ¿cierto? Conforme, igual. Feliz, Mm. ¿cierto? ¿Y por qué se siente feliz? Porque estaba dispuesto a pagar 15, Sí. pero pagó solamente 13 por su automóvil, ¿cierto? ¿Ya? Y la persona número 4, bueno, la persona número 4 estaba dispuesto a pagar 13 millones de pesos y pagó justo 13 millones. En otras palabras, fíjate que la persona uno, la persona 2, no la puse, pero aquí está la persona 3 también, ¿cierto? Aquí. La persona uno, la persona 2 y la persona 3 quedaron con utilidades, ¿no? Es decir, quedaron con dinero sobrante. ¿Se dan cuenta de eso ustedes o no? Porque estas personas estaban dispuestas a pagar una cantidad mayor. Ahora, ¿por qué el precio es ese? Lo voy a poner, pero después lo voy a sacar. Ustedes saben que la oferta pasa por aquí, ¿cierto? Por esa razón, porque por aquí pasa la oferta. Entonces, donde se une la oferta y la demanda, este es el precio de mercado. ¿Ya? Lo voy a sacar, sí, para que lo podamos entender. ¿Ya? Esta es la demanda. Ahora, fíjense que la persona uno, 2 y 3 quedaron con dinero sobrante. Estaban dispuestos a pagar más dinero, pero pagaron menos del que estaban dispuestos a pagar. ¿Sí o no? ¿Se entiende, no, chiquillo? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Ahora, entendamos lo siguiente. Pensemos que aquí no es un automóvil.
sino que no va de uno en uno, aquí va de 100 en 100. Por lo tanto, si yo quiero ir de uno, aquí es una rayita muy finita y aquí, al otro lado está otra. Por lo tanto, en realidad, eh, absolutamente toda esta área es lo que ganaron los clientes, ¿cierto? El sobrante que les quedó a los clientes de lo que estaban dispuestos a pagar versus lo que realmente pagaron. Es el diferencial, ¿cierto? De lo que estaban dispuestos a pagar versus lo que realmente pagaron. A esto nosotros le decimos un nombre y se llama exactamente excedente del consumidor. Ese es el nombre que recibe. ¿Qué es el excedente del consumidor? El diferencial de lo que yo estoy dispuesto a pagar versus lo que realmente pago. Todas estas personas quedaron felices porque estaban dispuestos a pagar más de lo que realmente pagaron. Entonces obtuvieron un excedente del consumidor, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que realmente pagaron? ¿Cuánto es lo que pagaron entonces estas personas? 13 millones Cada uno. cada uno. En total, ¿cuánto es? ¿52 millones? 52 millones. ¿Cómo yo puedo representar ese número en una área aquí en este gráfico? ¿Dónde se encuentra eso, la cantidad realmente pagada por los consumidores? ¿En qué parte de este gráfico se encuentra? Es un cuadrado. O ¿Ya? sea, una Muy recta que bien. sería entre el 4, del 4 hacia arriba, y toda esa zona que se marcó ahí. Esta zona negra, ¿cierto? ¿Está bien o no? Excelente. Excedente. A esta zona negra, entonces, se le llama, ¿cierto? Gasto real del consumidor. Este es el gasto que hizo el consumidor, el gasto real. ¿Cómo se saca cuánto fue el gasto? Es una área. Por lo tanto, en este gráfico, si ustedes se dan cuenta, debo multiplicar simplemente alto por ancho, ¿cierto? 13 por 4. Y entonces me da que el gasto del consumidor es igual a 52 millones de pesos. ¿A cuánto equivale el excedente del consumidor entonces? Creo que base por altura dividido en 2. La fórmula de Ya, base de un triángulo. veamos. ¿Cuánto es eso? Sería la base, serían 4. La altura sería 13 menos 17, que serían 4. 4 por 4, 16 dividido en 2, 8. No es así. ¿Cuál es la Base. altura de este triángulo? Ah, es verdad. La diferencia, Sí, son 4 millones. No. ¿Cuál es la altura de este no, triángulo? pues son. A ver. Son 7. 7 millones. Claro, son 7. Entonces, ¿cuál es el área del excedente del consumidor? ¿Por qué son 7, profe? Ah, porque llega hasta el 20. Sí, pues, Sí, la diferencia es Ah, la. ya. Entonces serían 7 millones por 4 dividido en 2. claro. Y son No 14 sé. millones. 14 millones, ¿cierto? ¿Por qué
porque esto sería de esta manera. Aquí nosotros, desde el 20 acá, hacemos un cuadrado imaginario, ¿cierto? Está un poquito ahí raro el dibujo, pero ahí esta línea pasa por el medio, ¿cierto? Y entonces hacemos este cuadrado imaginario y sabemos que la mitad de ese cuadrado es el área abajo, ¿cierto? Que son 14 millones. Ya, por eso hacemos un cuadrado imaginario, entonces base por altura y necesitamos solo la mitad, por eso lo dividimos en dos. ¿Ya? Voy para atrás para sacar eso. Ya. 14 millones. En otras palabras, ¿qué significa? Significa que nosotros tenemos un excedente del consumidor de 14 millones. ¿Y qué significa un excedente del consumidor? Significa que los consumidores ganaron, o en otras palabras, ahorraron 14 millones de pesos porque el equilibrio se encuentra en el precio de 13 millones cada auto. Gastaron en realidad 52 millones todos estos consumidores, pero ahorraron a modo general 14 millones. ¿Cierto? Eso es lo que ellos ahorraron. Y a eso se le llama entonces excedente del consumidor. Bien. ¿Qué significa entonces o cómo se interpreta el excedente del consumidor, chiquillo? ¿Cómo se interpreta? Eso es lo que no entiendo, profesor. ¿Por qué la demanda parte del 20? O sea, el precio, usted dice que estuvo alguna vez en 20. Sí, claro, porque, o si no, porque ahí está el cero. No empieza en el 1, esto no empieza ahí, no es este cuadrado, ¿cierto? Sino que es en el 0. Y cuando el precio es 20, como dije yo, la cantidad es 0. Entonces, este es un lado del cuadrado. Este es otro lado del cuadrado, entonces tienes que completarlo. Es que te dijo que ya no eran un auto, sino que eran 100. Y por eso ahí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al final, el 1 tendría que ser 100, 200, 300, 400 y 600. Sí, claro, da lo mismo. Digo eso porque para que se entienda que aquí el cambio es infinitesimal, es decir, es muy chiquitito entre el 0 y el 1. Claro. Si no fuese un cambio pequeñito, no podríamos hacer esta área y solamente tendríamos que hacer gráficos de barra, así. ¿Cierto? Y ese sería el excedente del consumidor, sin tomar en cuenta estos chiquititos. Pero como sabemos que la curva de demanda son cambios infinitesimales, por eso puse ese ejemplo, es decir, aquí hay un punto, al ladito hay otro punto, al lado otro punto, al lado otro punto. La verdad que ese no es una línea, sino que es una unión de muchos, muchos, muchos puntos que están ahí, ¿cierto? Y que forman una línea prácticamente porque un punto al lado de otro. ¿Y desde dónde nace? Nace desde el 1, que está un poquito más abajo del 20, ¿cierto? El 0 está en el 20. Esa es la razón por la que empieza en el 20, que me preguntaba Cristian, parece. Yo, Andrés. Andrés. Gracias, profe. ¿Ya? Esa es la razón. Bien, entonces, ¿cuál es? Me gustaría que, a ver si pudieron comprender cómo se interpreta el excedente del consumidor. ¿Y qué significa que en este ejercicio tengamos 14 millones de excedente del consumidor? ¿No? Ya, aquí hay que explicar algo muy importante. Voy a sacar esos puntitos que dejé aquí. Fíjense, ¿por qué la persona número 1 está dispuesto a pagar, qué sé yo, 19 millones, casi 20, ¿cierto? 19 millones y tanto. ¿Por qué la persona 100 está dispuesto a pagar 17 millones? ¿Por qué la persona 200 está dispuesto a pagar 15? O la persona 3 está dispuesta a pagar un 14 capaz.
o la persona 400 está dispuesta a pagar 13 millones. ¿Por qué todos están dispuestos a pagar, en disposición estoy hablando, una cifra diferente de otra? La razón principal es que estas personas ven en ese bien o servicio una utilidad distinta. Le ven una utilidad distinta. La utilidad se mide. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, es probable que una persona diga, yo necesito sí o sí tener un auto. No puedo andar en micro ni en colectivo, me puedo contagiar. Entonces, vea en él una utilidad enorme. Bueno, han habido muchos casos similares en lo que ha pasado en la pandemia sobre esto de la demanda, que ha subido la demanda de algunos productos que se han usado más caseramente, por ejemplo, y, y el precio de ellos ha variado, o sea, como hay tanta gente pidiendo por ello, el precio ha subido. Claro que sí, po. Claro que sí. Ya, De hecho, pero no, díganos, no, es díganos. que casi que el tema de los autos ahora subió un montón el precio de los autos. Por lo mismo de la demanda, de que la gente piensa eso mismo que dijo usted, que necesitan un auto y le ven mayor utilidad al bien y por lo tanto están dispuestos a pagar más por los autos. Claro, toda la También razón. hay que sumarle que no están llegando autos, entonces eso quizás para la empresa, las concesionarias que distribuyen los autos esperan mayor retorno y suben los precios también, porque tienen menos autos para vender. Claro, tal cual, tal cual. Ahora, esta persona, la persona 100, le otorga una utilidad de 17 millones al automóvil. Es decir, para él el automóvil es tan práctico, tan útil, que yo le otorgo una utilidad de 17 millones. Para mí vale 17 millones, aunque en el mercado esté a 13. Ojo con eso. Por lo tanto, yo estoy comprando un producto, ¿se entiende? Esa persona está comprando un producto que para él vale 17, pero lo está comprando solo a 13. Por lo tanto, ¿qué significa? Significa, en otras palabras, que el excedente del consumidor, ¿qué es esto? Es la diferencia entre la utilidad que el consumidor le asigna y el precio que efectivamente pagó. ¿Cierto? Por lo tanto, el excedente completo de todo el mercado es toda esta área que está abajo de la línea verde, que es de la línea de demanda, y arriba del precio, que es la diferencia, ¿cierto?, entre la utilidad que los consumidores le otorgan al producto. Para algunos es más, para algunos no tiene tanta utilidad, incluso para los de acá tiene menos utilidad que incluso el precio. De hecho, no lo compran, ¿cierto? Los de por acá no lo compran porque para ellos un auto no vale 13 millones, vale 10. Bueno, y como el precio es 13, no lo compran nomás, ¿cierto? No lo compran, no están dispuestos a pagar. Pero los de acá, su utilidad o la utilidad que ellos perciben del automóvil es mayor. Por lo tanto, para mí el automóvil tiene un valor de 17 millones, pero estoy pagando solo 13. En otras palabras, yo estoy ganando 4 millones de pesos. Pero esto es para que simplemente se entienda, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el excedente del consumidor se define o se entiende, ¿cierto? ¿O cómo se interpreta? Se interpreta como la ganancia monetaria del consumidor. La ganancia monetaria que tiene el consumidor al adquirir el producto a un precio, como ustedes pueden ver, ¿cierto?, menor al que el mismo consumidor le da, ¿cierto? Por eso es que obtiene ganancia, porque el consumidor le otorga al producto un precio mayor que el precio que existe en el mercado. Ese diferencial se llama excedente del consumidor. Se puede calcular y fácilmente se puede hacer con esto, ¿cierto? Tenemos 14 millones, por ejemplo, de excedente del consumidor. Consulta, chiquillos, por favor. Algo que no se entienda. Nada, profe.
Todo claro. Se entiende, Ya. profe. ¿Se entiende? Bueno. Además, el consumidor tiene un gasto real, o sea, esa es la utilidad que obtuvo, pero tiene un gasto real porque para poder comprar el producto, debo desembolsar el precio por la cantidad de artículos que se adquirieron en el mercado. Se compraron 4 en total, a 13 millones cada uno, por lo tanto tenemos un gasto real. Ese gasto real, ¿cierto? Son esos 52 millones. ¿Ya? Esos 52 millones. Hacia allá entonces va enfocado esto, ¿cierto? Fíjense algo muy importante. Si yo sumara esto, ¿qué obtendría si yo sumara el excedente del consumidor más el gasto empírico en la práctica que se realizó? ¿Qué es lo que yo obtendría? Eh, 66 millones de algo, de una posible venta. O sea, de que si lo vendieran en un periodo de tiempo largo, por ejemplo, y estuvieran bajando el precio hasta 13, desde 20 hasta 13, podrían ganar esa cantidad. Ya. Es cierto que Porque al sería el sumar cuadrado esto, con el triángulo junto. claro, el triángulo más el cuadrado. Es cierto que al sumar esto me da 66 millones. ¿Qué significan esos 66 millones? Eso es lo que quiero, esa es la pregunta en otras palabras. ¿Qué significa? Es bastante obvia la respuesta, pero igual la pregunto para ver cómo. ¿Será la demanda, profesor? No es toda la demanda, porque fíjate que la curva de demanda continúa después del 4, pero esto es solamente hasta la cantidad 4. O sea, algo así como la demanda real, no sé. Ya, por eso no sería la demanda, porque la demanda continúa, ¿cierto? Esto llega Claro. hasta ahí, no solamente. Bueno, 66 millones es lo que las personas estaban dispuestas a pagar. 66 millones es lo que las personas están dispuestas a pagar por 4 automóviles. Eso es lo que las personas estaban dispuestas. Mide la disposición, tiene que ver con la demanda, pero no la demanda completa, sino que es lo que las personas están dispuestas a pagar por 4 automóviles. 66 millones. Y como obviamente solamente gastaron 52, gastaron menos de lo que estaban dispuestas a pagar, obtuvieron un excedente de 14 millones. ¿Cierto? Pero la figura completa, la voy a dibujar aquí mejor. La figura completa, esta figura, ¿cierto? Completa es entonces lo que las personas están dispuestas a gastar en 4 automóviles. ¿Cuánto es eso? 66 millones. 66 millones las personas o los consumidores estaban dispuestos a gastar por 4 automóviles. Esa era su disposición, por 4 automóviles. Y en la práctica, por 4 automóviles, solamente desembolsaron 52. Lo que significa que obtuvieron 14 millones de excedente. Bien. Muy bien. Profesor, Esto es, ¿podría
definir qué es lo que sería el gasto real del consumidor? Gasto real del consumidor Sí. es lo que, lo que los consumidores desembolsaron por adquirir 4 automóviles. A 13 millones de pesos cada uno da 52. ¿Cierto? El gasto del consumidor entonces es lo que los consumidores desembolsaron para adquirir 4 automóviles. Resulta que desembolsaron 52 millones, pero ellos estaban dispuestos a pagar 66. Ese es el tema. ¿Se entiende? En la realidad yo pagué 52, pero los consumidores estaban dispuestos a pagar 66. Como yo estaba dispuesto a pagar 66 y solo pagué 52, me ahorré 14 millones. Ese ahorro o ganancia, como quieran llamarlo, es lo que se llama excedente del consumidor. Bien. Profesor, para definirlo, sería en vez de cantidad de auto y millones, sería cantidad de equilibrio y precio equilibrio. Sí, por ¿O no? supuesto. ¿Sí? Por supuesto, sí. Estamos hablando de la cantidad de equilibrio y precio de equilibrio, correcto. Ya. Todavía no tenemos la oferta aquí, pero se supone que la oferta está pasando por el precio 13, ¿cierto? Bueno, muy bien. Otra consulta, duda. Dígame nomás el tiro, chiquillo, para no avanzar y quedarnos con dudas. ¿Se entiende el tema entonces de excedente del consumidor? ¿Profe? Dígame. ¿Y cuál era el resultado entre... Son 66 millones, pero eso ¿cómo se llama? Excedente el 66 millones es lo que los consumidores estaban dispuestos Después. a desembolsar para adquirir 4 automóviles. El mercado completo, es decir, ahí habrán capaz que 4 personas distintas, pero la sumatoria, se entiende, de la disposición de pagar de todos los consumidores era 66 millones. Y entre todos solamente gastaron 52. ¿Y podría definir excedente del consumidor de nuevo, por favor? Sí, claro, En palabras simples. por supuesto. Excedente del consumidor, en palabras simples, es la diferencia entre lo que se está dispuesto a pagar y lo que realmente se paga. Es ese diferencial. ¿Bien? Podríamos decir que la suma de ambas, de excedente del consumidor y gasto del consumidor, es la disposición total a pagar de los consumidores. ¿Está bien eso? Sí, claro, claro. Es como de tener un número más otro número igual a otro. Lo puedes decir como la resta de los dos últimos. Sí, da lo mismo, ¿cierto? Hacia allá va enfocado entonces esto que se llama excedente del consumidor. Es importante entender de dónde aparece, de dónde nace. Y yo comencé hablando con respecto a la demanda, porque es algo que ustedes conocen, ¿cierto? Y que lo vieron en su curso de economía en primero. Ustedes vieron una curva de demanda. Entienden cómo nace una curva de demanda, ¿cierto? Que son las disposiciones a comprar de cada consumidor. ¿Ya? Pero lo empecé de a poquitito, ¿cierto? El consumidor 1 está dispuesto a pagar esto, el 2 menos, el 3 menos y así sucesivamente, ¿cierto? Son disposiciones. Por lo tanto, si yo pago menos, me quedo con un ahorro, con una ganancia. A eso se le llama excedente del consumidor. ¿Y cómo era la fórmula, profesor? Lo último. ¿Cuál O fórmula? sea, la fórmula del excedente del consumidor. La de... Para sacar el excedente del consumidor.
Para sacar el excedente, nosotros intentamos descubrir esta área. ¿Cierto? Esa área. Para poder descubrir esta área, si esto fuera X y esto fuera Y, entonces tendríamos que sería igual a X por Y dividido en 2. Esa sería la fórmula, ¿cierto? Si esto fuera X y eso fuera Y. Eso sería el excedente entonces del consumidor. Este número por esta altura dividido en 2. Muchas gracias, profe. Ahí está, bueno. Tengo todo bien anotado. Bueno, excelente. Muy bien. ¿Quién no vino a la primera clase de los presentes? ¿Quién no estuvo en la primera clase? ¿O todos estuvieron? Creo que estuvimos todos, profesor. Todos parecen, ya, correcto. Ya, entonces recuerden que nosotros tenemos clases online solamente una vez a la semana. ¿Ya? Esto yo lo podría haber explicado de otra forma. A lo mejor con diapositiva y haber puesto definiciones, texto, historia y un sinfín de otras cosas. Pero estoy intentando cambiar un poquitito esa metodología, ¿cierto? Y lo estamos haciendo un poquitito más práctico para que ustedes lo puedan entender un poco mejor. En la próxima sesión, que no es online, ¿cierto? Sino que online estamos solamente los martes, pero durante la semana necesito que ustedes realicen un ejercicio, ¿ya? Con respecto a este mismo excedente del consumidor. Aquí les voy a poner el ejercicio. Veamos si es que se achica un poquitito. Ahí. Ahí. Entonces, tenemos estos 3 puntos. Vamos a ponerlo aquí. Ahí se ve. ¿Ya? Todo es del mismo ejercicio, ¿cierto? Si tenemos las siguientes curvas, tenemos una curva de demanda, tenemos una curva de oferta, se pide graficar el equilibrio de mercado, determinar excedente del consumidor, determinar gasto total del consumidor y de interpretar B y C anteriores. También, si se sabe que en el ejercicio anterior, tomando en cuenta solo la demanda, el excedente del consumidor es 0, ¿cuál es el precio que se está cobrando? Y 3. Si en el ejercicio anterior el gasto del consumidor es mayor o menor al excedente, ¿esto tendrá algún significado especial? Eso necesito que ustedes lo puedan realizar, investigar, preguntar, buscar, desarrollar de todo, ¿ya? Y eso es entonces lo que espero que ustedes puedan realizar durante esta semana, antes de la próxima,